Gracias por venir. Yo lo que un poco os quería hablar es sobre el diagnóstico microbiológico del SARS-CoV-2, ¿no? El papel del microbiólogo en el diagnóstico del SARS-CoV-2, porque es algo que vemos que nos genera todavía muchas dudas, especialmente en la interpretación de los resultados y el qué hacemos con esos resultados, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Para poneros un poquito en antecedentes de lo rápido que va el desarrollo hoy en día de las técnicas diagnósticas, os diré que el 31 de noviembre del 2019 la OMS es informada por primera vez de un grupo de casos de neumonía desconocida y solo 8 días después, el 8 de diciembre, se identifica un nuevo virus. Al de 3 días ya tenemos la primera PCR y al de 11 días ya el CDC saca el primer protocolo el primer protocolo oficial con la primera PCR oficial con sus recomendaciones. El 31 de diciembre, que ya es cuando se declara la emergencia a nivel mundial, sale el primer kit de PCR comercial ya a la venta. Entonces, hoy en día se describe un nuevo virus y es que en un día tienes la secuencia de genoma completo, diseñas la PCR y la haces. Y en un mes estás teniendo una PCR comercial, ¿no? O sea, ahora mismo esto va muy rápido. Entonces, todos nos ponemos aquí de precedentes, os acordáis todos del 16 de marzo del 2020, ¿no? El director general de la Organización Mundial de la Salud, que nos dijo, hay un mensaje solo para todos los países que es muy sencillo y es testar, testar y testar. Y testar como única herramienta que teníamos en aquel momento para parar la cadena de transmisión. Y cuanto más, mejor. No me voy a meter si se hizo mucho, poco, a destiempo, a tiempo, este país o los demás. Pero en ese momento la PCR, esta cosa que estaba tan diseñada en un día y comercializada en un mes, era la única técnica validada para el diagnóstico en cualquier paciente con sospecha de neumonía. No me voy a meter tampoco en cosas muy técnicas sobre la PCR, sobre la reacción en cadena de la polimerasa, porque ya casi todos nos sabemos de memoria la PCR, pero sí, lo que yo os quiero decir es que cuando hablamos de detección de virus, cuando hablamos de detección de RNA viral, lo que estamos hablando es de amplificación de partes del genoma del virus, de la amplificación del gen que codifica la nucleocápside, de la amplificación del gen que codifica la espícula, la envuelta o la polimerasa. Entonces, una cosa curiosa es que la mayoría de los virus, nosotros la detección se hace y el diagnóstico microbiológico se hace con una sola diana, la mayoría. Pero sin embargo la Organización Mundial de la Salud lo que recomendó es el diagnóstico basado en más de una diana. ¿Y por qué en más de una diana? Nosotros amplificamos más de uno de estos genes. ¿Por qué? Porque así, se vio que amplificando una sola diana había un gran número de falsos negativos. Entonces, amplificando o detectando más de una diana, lo que hacemos es aumentar la sensibilidad de la técnica, porque el COVID, el SARS-CoV-2, es un RNA virus que tiene mucha capacidad de mutación en alguna o en varias de sus dianas. Aparte, aumentamos la especificidad porque, por ejemplo, el gen de la envuelta es un gen que es común a todos los coronavirus. Con lo cual, tenemos una técnica de diagnóstico microbiológico que es altamente sensible y altamente específica. Entonces, no me voy a centrar en eso en esta charla, sino en la sensibilidad clínica. La sensibilidad de la PCR está claro que es una técnica buena, pero la sensibilidad clínica, su rendimiento clínico y la interpretación de resultados. El rendimiento clínico de la PCR va a depender de dos cosas principalmente. Uno, de la propia cinética del virus, ¿no? de la carga viral, de la fluctuación, del tiempo transcurrido desde que tengo esa exposición al virus hasta que hago una carga viral. Y la segunda es la calidad de la muestra, que es fundamental y crucial, ¿no? Entonces, esto es una frase que decimos mucho, ¿no? No solo es el test correcto, que la PCR es un test más que correcto y todas las comerciales tienen muy buen rendimiento, sino que el quid de la cuestión estaría en el tomar la muestra en el momento correcto y una toma de muestra correcta, o sea, una calidad de muestra correcta. Entonces, esta gráfica que queda muy bien en los libros de texto, a la hora de la práctica no es tan sencilla de como parece, ¿no? O sea,
Esta gráfica nos diría en qué momento tenemos que usar qué o cuál técnica microbiológica. Un poco más desglosada, os digo que, a diferencia del SARS del 2003, que el pico de carga viral aparecía cuando el paciente tenía una clínica franca, o a diferencia también de la gripe, ¿no?, que el pico de carga viral aparece a los 2-3 días de esa clínica, el pico de carga viral del SARS-CoV-2 aparece justo antes del inicio de la clínica. Y claro, esto es muy importante porque justo antes del inicio de la clínica yo es cuando estoy siendo más transmisor. Pero bueno, no lo sabemos porque es justo antes del inicio de la clínica. Y ahí tenemos ese pico de viremia. ¿Vale? También el periodo de incubación es de 5 o 6 días. Entonces yo desde que tengo la exposición hasta el día 4 más o menos, tengo muy altas probabilidades de tener una PCR negativa. Y esto no quiere decir que la PCR sea una mala técnica, porque a los 2 días sea positiva. Quiere decir que no se tomó la muestra en el momento adecuado, ¿vale? O sea, para eso esta gráfica, ¿no? La sensibilidad depende mucho del momento de la muestra. Y lo mismo con un paciente con ya una clínica, que cuando llega al hospital con una clínica, en realidad puede tener una carga viral en descenso, independientemente si la clínica es leve o grave. Vale, esto es un estudio, el primer estudio de los alemanes, del grupo de Wolfe, que fue muy importante y surgió al principio de la pandemia. Se estudiaron 9 pacientes con clínica leve y aquí veis la gran fluctuación de la carga viral y aparte en distintos tipos de muestra, ¿no? Es cierto que hay pacientes que tienen un gran descenso de carga viral, llegando a negativizar y luego positivizan y luego vuelven a negativizar. Hay una fluctuación. Este trabajo también de los canadienses, también con 90 pacientes, una N un poco más grande, también veis las fluctuaciones que puede haber, ¿no? Entonces, es cierto que hay falsos negativos, ¿no?, por esta fluctuación del virus, por estos pacientes que llegan, son positivos, luego hacen una negativización, luego son repositivos otra vez. Pero en este estudio que hizo la Universidad de Washington con 388 pacientes y la Universidad de Stanford con 288, vieron que no eran tantos estos falsos negativos que repositivizaban. Vieron que el índice de repositivización de un resultado inicialmente negativo es solo del 3,5%, o sea, existen, pero no son tantísimos, de PCRs falsamente negativas, por un descenso de viremia. Entonces esto es lo que siempre decimos cuando nos llaman, ¿no? O sea, es que es repetidamente negativo y tiene una neumonía bilateral, vidrio deslustrado, no sé qué, pues es COVID, ese paciente es COVID, tiene que también mirarse el contexto, ¿no? O sea, en un contexto epidemiológico, una neumonía bilateral ahora mismo, la PCR tiene mucho valor, pero no solo tomarla como prueba única. Entonces, en una alta sospecha, en un contacto estrecho reciente, si tenéis un negativo y seguís sospechando, se pide nueva muestra. Pero evitar pedir nueva muestra en cortos periodos de tiempo, darle tiempo a esa carga viral a que suba, en caso de que sea un posible positivo. ¿Vale? Y lo he dicho, no considera únicamente el resultado de valor de la PCR, valorar con la clínica del paciente. Y la segunda cosa que afectaba muchísimo al rendimiento clínico de la técnica de la PCR es la calidad de la muestra. La muestra nasofaríngea no es una muestra tan fácil de coger, es muy molesta para el paciente, el escobillón tiene que ser flexible, tiene que ser fino. Ya en marzo hubo un desabastecimiento mundial de escobillones nasofaringios y se empezaron a usar los uretrales, que eran finitos. Hubo desabastecimiento mundial de los uretrales, se intentaron usar otras muestras como faringio o nasal, pero baja bastante la sensibilidad. Lo veis aquí a un 87% en muestra faringea y un 80% en nasal, ¿no? Entonces, que sea una buena muestra para nosotros es crucial y fundamental para poder hacer un buen diagnóstico y sobre todo más fiable. Entonces, hablando de muestras, ahora esto que está muy de moda, ¿no? Todos los estudios que están haciendo con saliva. Bueno, pues este es uno de los últimos estudios y es muy interesante, que se hizo con 70 pacientes hospitalizados y se vio que la saliva era más positiva, o sea, más sensible en los 10 primeros días. Entonces parece que la saliva sí que es una técnica más sensible
Y luego también se ve otra cosa muy importante, que es que es más estable. O sea, es decir, todas estas rayitas rojas son negativos que repositivizan o al revés, ¿no? O positivos que negativizan, y en la salida esto solo pasó una vez y en la esofaringe varias veces. Entonces, bueno, hay muchos estudios en marcha y es una muestra a considerar. Sobre todo también, bueno, es menos agresiva, pero no es tan fácil de recoger como parece. A ver, APROS tiene que el tema del autotoma, ¿no? O sea, el no contacto con el clínico o con el personal de enfermería, con lo que disminuiría también el contagio, gasto de menos EPIs, etcétera, etcétera. Pero no es una muestra tan fácil de recoger, requiere unos mililitros determinados, una estimulación de la glándula salival, o sea, no vale cualquier saliva como nosotros pensamos fácil de escupir y ya. Entonces, bueno, ahí están los estudios, hay uno que está haciendo el IVAL y Valdecilla en marcha con varios pacientes también de este tipo, comparando nasofaringeo y saliva, y veremos a ver qué resultados tienen. Bueno, y hago como esta diapositiva de separación, porque hasta ahora hemos visto, ¿no? Hemos hablado más de los falsos negativos, ¿no? ¿Qué cosas influyen en la sensibilidad o el rendimiento clínico? Que ya vemos que es eso, las fluctuaciones del virus, el momento adecuado, la muestra buena, pero luego vamos a todo lo contrario, la interpretación de resultados, cuando detectamos prolongadamente RNA viral, que es lo que más yo creo que nos preocupa a todos también. Entonces, sale este trabajo, ¿no? Que fijaros, en paciente leve tenemos una media de detección de RNA viral en nasofaringe, una mediana de 22 días, con un percentil 95 de 46 días. Y en paciente grave tenemos una mediana de 33 días de detección de RNA viral con un percentil 95 de 49. Esto es muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, claro, esto pues sobre todo en la primera parte de la pandemia, donde no había desarrollos de test de anticuerpos y todo, pues no se sabía lo que era. O sea, sobre todo el dilema era, ¿y este paciente es infectivo? ¿Desaíslo o no desaíslo? En la primera parte, eso, muchísimo personal sanitario que se contagió, se enviaba a casa, volvía a los 14 días, seguía siendo PCR positiva, seguía enviándose a casa y no se podía reincorporar. Y así yo he visto hasta 2 meses de PCR positiva de personal sanitario completamente asintomático que en la primera marzo-abril no se reincorporaba. Entonces, para responder a esta pregunta, vuelvo al trabajo del grupo de Berlín, que fue súper importante. Solo eran 9 pacientes y solo era clínica leve, pero aquí se vio por primera vez, fue de los primeros estudios que esto ya se vio en marzo, que en ninguno de los pacientes a partir del día 8 de síntomas se puede aislar el virus en cultivo celular. Entendemos el aislamiento del virus en cultivo celular como que eso es virus vivo, que se está replicando. Entonces eso es virus infectivo. Y entendemos que no se puede aislar en cultivo celular, que ahí no hay virus infectivo. Entonces vemos que a partir del día 8 no son capaces, del día 8 de síntomas, a pesar de la PCR, no son capaces de aislar el virus en ninguno de estos pacientes. Es verdad que eran 9, que eran leves y nadie se atrevió en ese momento a decir, vale, pues a partir del día 8 desaíslo a todo el mundo. Después surgieron más trabajos. Este es un trabajo de los canadienses que ya tienen una N de 90 pacientes y ya lo relacionan con los famosos CTs, que luego hablaré un poco de los CTs de PCR, ¿no? Y entonces ellos ven que a partir del CT25 tampoco son capaces de aislar virus en cultivo celular. Entonces, basándose en estos trabajos, los CNCs cambiaron completamente los protocolos y se empezó a hacer protocolos basados en síntomas. Se empezó en muchísimos sitios a reincorporar a sanitarios si han pasado al menos 3 días desde la recuperación, o sea, asintomáticos, o 10 días desde el inicio de síntomas. Para cubrirte estos 8, bueno, pues 2 más, 10 días desde el inicio de síntomas. Todavía no habían aparecido las IgGs, etcétera. Entonces ya se empezó. A ver.
¿Me oís, no? Ya se empezó a reincorporar a la gente, a pesar de su PCR positiva a 2 meses, asintomática. Y un trabajo más grande y más importante aún fue el de estos coreanos, que fijaros, estos fueron 285 pacientes que pasaron el COVID, fueron negativos, y esta cohorte, digamos, positivizaron, y repositivizan con una media de 44 días, con un intervalo desde 8 a 82 días. O sea, lo hay que estar repositivizando casi a los 2 meses y pico o casi 3 meses. Que ahora mismo no se sabe muy bien, pero cuando es menos de 3 meses se considera como que es el mismo virus, y cuando es más hay que dilucidar a ver si es una reinfección con otra cepa, pero bueno, para eso habría que hacer secuenciación y distinguir las cepas virales unas de otras, ¿no? Entonces, vemos que casi la mitad de ellos permanecen sintomáticos, con una clínica leve, con tos, febrícula, algunos diarrea. Y en todos ellos en los que se hizo el cultivo viral, que se puede hacer en 108, el cultivo viral siempre fue negativo. El 96% tenían serología positiva, pero lo que es más importante, el hallazgo más importante, es que de los 790, casi 800 contactos de estos 285 portadores de RNA viral en nasofaringe, no hubo ningún caso de transmisión, ninguno. Este estudio también fue tan importante que los CDCs coreanos, el CDC coreano, cambió sus protocolos de aislamiento y de todo el tema de manejo del paciente. Entonces, bueno, un poco así metido así, ¿qué es esto de los CTs, ¿no? Este grupo canadiense que relacionaba que a partir del CT25 no había virus viral, entonces muchos nos pedís, ¿y por qué no informáis los CTs? Y esto de los CTs se correlaciona con la carga viral, sí, ¿no? Bueno, es un valor que es verdad que se correlaciona inversamente con la carga viral. El CT es el umbral de positividad, ¿no? Es el ciclo de la PCR a partir del cual yo puedo detectar virus. Bueno, yo no, el termociclador puede detectar virus, ¿vale? A partir del CT19 entiendo que si más temprano puedo detectar virus, es que más carga viral hay, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no está estandarizado, no entre distintas PCRs hay bailes de CTs, o sea, lo que es positivo sí que tiene que ser positivo en todas, y lo que es negativo en todas, pero el CT no es clavado entre una PCR y otra. Y luego que la mayoría de PCRs comerciales no tienen control de celularidad. Para nosotros el CT no lo podemos valorar si no tenemos un delta CT, ¿no? Si no lo podemos comparar o tomar en referencia con si eso es una buena muestra, lo que hablábamos de la sensibilidad de la PCR clínica, ¿no? Que necesitamos una buena muestra. Entonces, si yo no sé si eso es una buena muestra, no puedo tampoco valorar los CTs. Y bueno, ningún estudio incluye el valor de CT para el manejo. Bueno, seguramente surgirán PCRs que ya te podrán cuantificar y correlacionarán el CT a lo mejor con la carga viral, pero de momento estamos así, ¿vale? Es una cosa orientativa para nosotros que no damos en algunos sitios. Sí que se da en algunos sitios que tienen PCRs con control de celularidad. Sí que se da baja carga viral probable no transmisor alta carga viral probable no transmisor, o baja carga viral se recomienda aislamiento o lo que sea, ¿no? Pero de momento no podemos dar este valor. Y por último vamos a hablar de la detección de antígenos, que es la última técnica que ha surgido, que la estábamos esperando como agua de mayo, la estábamos deseando porque lo que nos hace es descolapsar los laboratorios. O sea, hay hospitales que estaban llegando hasta 14.000 muestras al día, y entonces, bueno, estas pruebas, volvemos a la gráfica del principio, ¿no? O sea, son muy útiles cuando hay replicación activa del virus, ¿vale? Yo presintomático no lo voy a saber, entonces en el sintomático menor de 5 días. Después ya bajaría lo que hablábamos de la carga viral y ya no sería una técnica tan sensible y tan utilizable. Y por eso es que la diana de población para utilizar la detección de antígeno es en el
paciente sintomático de menos de 5 días o en el contacto del paciente, ¿no?, sintomático. Entonces es un pelín menos sensible que la PCR, pero con un 93% de sensibilidad y especificidad, pero esta falta de sensibilidad, digamos, puede llegar, depende de cómo la utilicemos, a ser una ventaja, porque lo que hablábamos de la detección de la PCR de RNA viral en la nasofaringe durante muchos meses, ¿qué significa eso? Si eso es virus infectivo, pues tomando ventaja de esta disminución de la sensibilidad se puede utilizar en distintos contextos como ventaja. Entonces, este trabajo del 2 de noviembre, o sea, súper reciente, ¿vale?, que es de David Navarro, del grupo del Clínico de Valencia, ellos crían 412 pacientes sintomáticos de atención primaria, porque el hospital de momento es otro tema, de atención primaria, y hacen PCR en paralelo, PCR y antígeno. Entonces, bueno, concuerdan X, no concuerdan, o sea, positivos X, negativos X, concordantes las dos, pero lo interesante son estas 11 discordantes, este 2,3, o sea, 2,7% de discordantes a favor de la PCR. Hablábamos que era más sensible, ¿no? PCR positivo, antígeno negativo. Lo interesante de este estudio es que en ninguna de las muestras discordantes PCR positivo y antígeno negativo se aísla el virus en cultivo celular. Por lo tanto, ellos postulan que un antígeno negativo, independientemente de lo que sea la PCR, tiene muy bajo riesgo de contagiar. No se mojan más, pero esto es lo que concluyen. Entonces, bueno, el antígeno se está utilizando en toda la primaria en Cataluña y en Madrid como prueba única. O sea, en paciente sintomático menor de 5 días, un antígeno negativo en consulta ya se acabó. O sea, no lo reconfirman con la PCR para que a ver si pide un positivo y tal. Asumen que esa pérdida de sensibilidad, si a alguno se les escapa, es no transmisor. Y nada, aquí cosas un poco sueltas, o sea, en el primer, bueno, de cara sobre todo que nos importan más a los laboratorios, ¿no? En la primera ola hubo roturas de stock de absolutamente todo, desde reactivos hasta puntas, hasta escobillones. Entonces, bueno, tanto la SEIN como la OMS han validado distintas cosas por si eso vuelve a pasar, o vamos, o sea, distintos métodos de validación, ¿no? Entonces, si hay roturas de stock del medio de transporte de virus, valen hisopos con suero salino, ¿vale? Si hay falta de hisopos, pues plantearse la muestra de saliva que hablábamos antes. Faltas de reactivos de extracción, esto faltó a nivel mundial y se llegó a hacer la extracción sin hacer extracción, sino un pretratamiento de la muestra antes de la PCR con proteínasa K y calentando 5 minutos y ya. Disminuyes bastante la sensibilidad, pero no se tenía nada más. Y lo peor que nos puede pasar un poco a los microbiólogos es la falta de reactivos de amplificación, la falta de reactivos de PCR. Entonces, bueno, esto pues se plantea o se valida el uso de solo una diana en las kits comerciales que puedas dividirlas, o incluso se ha llegado a usar la mitad de reactivo, con más o menos los mismos resultados, la misma sensibilidad. Y nada, esto es un poco lo que os dije antes, ¿no? Que nos pasa mucho también con muestras de primaria o con muestras también de trabajadores. En primaria, las recomendaciones del Ministerio dicen que no es necesario una PCR negativa para desaislar. Lo que hablábamos, con 3 días después de la resolución del cuadro o 10 días desde el inicio de los síntomas, no es necesaria una PCR para desaislar. Y con los trabajadores, un poco exactamente lo mismo, pero ahora que ya tenemos IgG, con una IgG positiva y ese trabajador asintomático, como hablábamos, 3 días asintomático o 10 días desde el inicio del cuadro, una vez que esté asintomático, y una IgG positiva, a mí me da igual cómo sea la PCR, porque esa PCR puede mantenerse lo que hablamos, positiva 22 días, 30, 40, hasta 80. Entonces, bueno, para poder reincorporar a la gente a trabajar y desaislar a la gente también, con todas las repercusiones económicas, sociales y todo esto que esto trae, ¿no? Entonces, las conclusiones un poco de lo que os quería comentar es que la PCR en sí, como técnica analítica, tiene muy buena sensibilidad y muy buena especificidad,
La sensibilidad clínica depende de la cinética del virus y de la calidad de la muestra, que hay portadores de RNA en nasofaringe a largo plazo y que eso no significa que el virus sea infectivo o transmisible, ¿vale? Plantearnos el papel de la detección de antígeno entre todos, ¿no? A ver, primaria, hospital, en qué casos, nos lo creemos, no, reconfirmamos todo, no, sí. Y luego decir también que muchas veces la toma de decisiones por parte de los servicios de microbiología, me imagino que por otros también, se ha visto o sea, se han tomado decisiones en base a presiones más que en base a conocimiento científico. Entonces, bueno, hay que un poco regular eso, ¿no? O sea, no ir teniendo que responder en base a presiones cuando todavía no había absolutamente ningún conocimiento científico. Y nada, sí, un poco de venta propia nuestra de los microbiólogos, ¿no? Que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los laboratorios. Fijaros que en verano, cuando el resto de servicios más o menos tuvo esa calma tensa, ¿no? Preparándose para la segunda ola, es cuando microbiología más PCRs ha hecho para cribar. Empezaron los cribados poblacionales, empezó todo y no se ha descansado desde el 28 de febrero hasta el día de hoy. Se han puesto áreas de molecular en sitios donde no existía, con poco personal, se han hecho turnos de guardia con muy poco personal, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es un gran esfuerzo por parte de las gerencias y servicios y todo esto, y también por parte de microbiología. Y nada más. Muchas gracias. Y cualquier cosa.